Vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Verdad que cuando nos convertimos, venimos con esa emoción? Pasamos enfrente porque sentimos bonito, porque algo pasó en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Algo pasó que se movió y Dios nos trajo enfrente y nos convertimos. Pero ahora viene lo mejor. ¿Nos arrepentimos? Porque podemos ver pasado enfrente, pero todavía no estar arrepentidos. Eso se los voy a dejar de tarea y conforme poco a poco vayamos desarrollando el tema, lo vamos a entender. El arrepentimiento es más que una confesión, pues, y mucho más que lamentarse o sentirse culpable. Es estar dispuesto a dar la espalda al pecado. Porque nosotros podemos pasar enfrente y nos convertimos, pero podemos seguir viviendo la misma vida que vivíamos. Y decir, somos cristianos, vamos a una iglesia, pero no hay un arrepentimiento dentro de nosotros. Porque la salvación debe ir juntamente con el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es tan fácil como pasar enfrente y decir, yo acepto a Jesús como mi Salvador. No es tan fácil, porque hay que dejar muchas cosas atrás. Hay que arrepentirse de todo lo que hemos vivido. Antes de pasar enfrente y convertirnos, nosotros empezamos un proceso, el proceso de arrepentirnos de todo lo que hicimos y sobre todo dejar de hacerlo. Dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. Dejar de visitar los lugares que visitábamos antes. Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de drogarnos, dejar de infinidad de cosas, de hablar malas palabras. Dejar el rencor, dejar el odio, de todo eso nos tenemos que arrepentir, pero es un proceso. Yo no sé hasta cuánto le tocó estar en ese proceso de arrepentimiento, pero a mí me tocó casi un año. Estar limpiando todo lo que, ¿se imagina? 42 años viviendo la vida que yo quería. ¿Cuántas cosas yo no traía dentro de mí? Entonces, a veces creemos que por el solo hecho de que nosotros pasamos enfrente y nos convertimos, creemos que Dios ya hizo todo. Sí, Dios nos perdonó todos los pecados. Ahora está en nosotros el arrepentirnos e irlos sacando todo lo malo, empezar a dar una vuelta. Ayer dije, una vuelta de 360 grados, y me dijo, no, me dijo, porque 360 grados vuelves a empezar donde dejaste, dijo. Entonces que mejor sea de 180, dice. Así vamos caminando, dice. Y tiene razón. Hoy en día muchos dicen que se han arrepentido, pero siguen pecando. O sea, de los labios para afuera puede decir uno, sí, ya me arrepentí, ya tengo a Jesús en mi corazón, pero verdaderamente, porque muchas veces los hechos de nosotros les dicen a las demás personas, ¿verdaderamente este es cristiano o no? Porque no nos hemos arrepentido. Dicen que Jesucristo es su Señor y Salvador, sin ninguna evidencia de ello en su vida. O sea, decimos, estamos arrepentidos, somos cristianos, pero verdaderamente nosotros evidenciamos eso con nuestra persona, con nuestra forma de hablar. Verdaderamente cuando nos oyen escuchar, cuando nos oyen hablar, podemos decir que esas personas saben que nosotros somos cristianos y que hemos tenido un cambio y que nos hemos arrepentido. Sin ninguna evidencia de ello en su vida que haya habido un arrepentimiento genuino. Muchas veces no hay un arrepentimiento genuino. Pero fíjese que la buena noticia es que no se aflija. Porque es un proceso. Venir a los caminos del Señor no es fácil. Y más cuando uno viene a la mitad de su vida. Cuando uno viene ya arriba de los 40, ya cuesta trabajo dejar las malas mañas, dejar las malas palabras, dejar de vivir una vida, se imagina, dejar de vivir una vida de 40 años, una vida de desorden, para luego de la noche a la mañana sufrir un cambio. El cambio sucede
porque Dios es grande y es poderoso. Pero en nosotros está el que sigamos adelante o nos quedamos ahí nada más con la salvación y sigamos teniendo adentro cosas que a Dios no le agradan y diciendo y haciendo y yendo a lugares donde a Dios no le agrada. Yo me hago esa pregunta, digo, ¿qué pasa? ¿Se habrán arrepentido de verdad? O algunos, mire, muchas veces, a algunos predicadores se les hace más fácil decir, Dios te ama, y tapar el pecado, tapar todo. Muchas veces lo dicen. Y tienen un plan para tu vida, y entonces le ponen colita, ponemos, mejor dicho. En vez de decirles, arrepiéntete o morirás. Arrepiéntete o te vas al infierno. Usted no va a ir a decirle a un inconverso estas palabras, pero si usted es un cristiano que está como las como las olas del mar, va y viene, usted como hermano de él y que lo ama y lo quiere, usted tiene que reprenderlo y decirle, o te arrepientes verdaderamente o te vas a ir al infierno. A veces hay que llegar a ese momento de decirle. Porque pasan los años, pasan 10, 15 años y esa persona sigue viviendo la misma vida que vivía antes. Entonces si uno verdaderamente ama a ese hermano, uno tiene que llamarlo, no gritarle ni delante de la gente, no, llamarlo a cuentas y decirle, hermano, lo que estás haciendo no está bien, no le agrada a Dios, no juegues con Dios más, arrepiéntete porque si sigues en ese camino, te vas a ir al infierno. A veces hay que ser bien claro. Quizás esa persona se ponga a llorar y se ponga triste. Diga, ¿por qué me dices eso? Si eres mi amigo, eres mi amiga, ¿por qué me tratas de esa manera? Pero a veces hay que hacerlo de esa manera. A mí me lo dijeron 2 veces en ese año. Arrepiéntete de lo que haces. Ni pareces cristiano, ni parece que vas a la iglesia, ni parece que sirves en la iglesia. Pero a veces tenemos que ser de esa manera, tener que ser un poco más duros. Sobre todo con los mismos hermanos de la fe. Que usted vea que van, mire, torcidos. Hay que enderezarlos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Se imagina? Cuando nosotros no nos arrepentimos y seguimos viviendo la misma vida que vivíamos antes, estamos desechando a Dios. Así de sencillo. Número 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Fíjense todo lo que nos ayuda la palabra de Dios, todo lo que nos dice Dios en su palabra para poder componernos, vivir una vida mejor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Temor y reverencia. Eso es lo que tenemos que tener hacia Dios. Y no temor de tenerle miedo, no. Es un temor a uno equivocarse a uno mismo. Miren 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mucho cuidado con burlarnos de Dios. Miren, esta sentencia no es para el que no conoce a Dios. Esta sentencia es para nosotros que conocemos a Dios. Que no nos burlemos de Él. Que ya conociendo, mire, que Él nos ha dado las perlas, los diamantes. Lo importante, nos ha dado su palabra. Nos ha dado su salvación. Nos ha dado bendiciones. Y todavía nos queremos burlar de Él. Es triste a veces ver personas que han caído en el juicio de Dios. Y ahí no hay poder que lo levante.
Dios nos ha salvado del pecado y nos salvará de la muerte, pero todo lo que es inútil y pecaminoso será consumido por el fuego de la ira de Dios. Solo permanecerá lo bueno, lo consagrado a Dios y lo justo. Con Dios no podemos andar café con leche, blanco o negro. No, con Dios tenemos que ser transparentes. A veces dicen las personas, voy a hacer esto, es una mentirita, un pecadito chiquito, al cabo que nadie me ve. Sí, pero ¿te has dado cuenta que lo que estás diciendo? Nadie te ve. ¿Cómo que nadie te ve? Si el más importante, el que dio la vida por ti, te está viendo, te está escuchando. Y en eso nos tenemos que fijar. A lo largo y ancho de nuestra vida hemos escuchado que Dios es amor. Sin embargo, la Biblia nos dice de Dios que Él también es un fuego consumidor. Podemos ver que en el verso 28, el que leímos anterior, nos habla de temor y reverencia hacia Dios. El temor a Dios no significa miedo, significa respeto y honra al Señor. Por eso dice con temor y reverencia. No es miedo lo que le tenemos que tener a Dios, respeto y reverencia. Hablamos de respeto y honra a nuestro Señor porque Él es digno de honra, pero lo interesante de estos versículos es que en el verso 25 comienza diciendo que no desechemos al que habla. ¿Quién, cuando usted se pone a leer la Biblia, quién cree que le está hablando? Dios, ¿verdad? Y cuando usted está orando, usted está hablando con Dios. Pero cuando usted abre la bendita palabra de la Biblia, Dios le está hablando a usted. Y cuidadito, cuando por medio de la palabra, que haga medio en su corazón, que haga rema en lo que usted está buscando, y usted no lo obedezca. Porque en ese momento lo que usted está haciendo, está desechando la palabra de Dios. Y usted dice, no, yo no creo eso. Y usted sigue en lo mismo. Cuidadito, porque usted está desechando a Dios. Primero hace una comparación diciendo que no pudieron escapar aquellos que desecharon al que amonestaba. Luego dice que si ellos no pudieron escapar, mucho menos nos vamos a escapar nosotros de Dios. Diciéndonos claramente que Dios es quien habla y que no debemos desecharlo. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a hacer algo y decimos mañana, pasado, después, y pasan los años y no hacemos nada? ¿Cuántas veces? Dios es paciente, pero llega un momento en que ya dice no más, ya no podemos seguir así. Miren 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, lea la historia de Samuel. ¿Qué fue lo que le pasó a él? De Saúl, perdón. Lea la historia. Cómo Dios lo desechó, cómo Dios se alejó de él completamente, aún estando él en el ejército. Completamente. ¿Por qué? Porque lo desobedeció. En este relato bíblico nos cuenta que a Saúl le dieron una orden de parte de Dios y él desobedeció. A veces uno les dice a los hermanos, les dice, cambie hermano, cambie. Dios tiene grandes cosas para usted, sea diferente, sea de acuerdo a lo que dice la palabra. Y siguen en lo mismo. Ahí no le están desechando ni a usted ni a mí, ahí están desechando a Dios. Porque Dios usa a cualquiera para darle una palabra a algún hermano. Mire, cuando alguien se le acerca y le dice, mire, cambia tu forma de ser, mire, usted póngase las pilas. Porque puede ser que Dios haya usado a ese hermano para corregirlo a usted. Porque Dios no va a venir directamente y le va a decir a usted audiblemente, estás mal, cámbiate, mira, yo soy Dios. ¿Me ves bien? Yo soy Dios. No, Dios va a usar a personas. Y usted por eso, mire, tiene que leer la palabra, entender la palabra para discernir si verdaderamente esas palabras que le está diciendo esa persona vienen de Dios
o vienen de Él mismo. Por eso es bueno leer la palabra. Esto nos deja claro que la desobediencia es considerada por Dios como si lo desecháramos. Y por esa razón Él puede desecharnos. Fíjese, algo tan chiquito, tan que a mí se me hacía algo normal, no, pues Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Él entiende. ¿Cuántas veces, más de un año entero, llamándome al ministerio y yo haciéndome del rogar, y haciéndome del rogar, haciéndome del rogar? Yo decía que no. ¿Qué sucedió? ¡Pum! Me enfermó. Me vino una enfermedad que me estaba quedando seco. Hasta que reaccioné y dije yo, dije yo. Empecé a obedecer a Dios contra viento y marea, opóngase quien se oponga, porque el mundo se va a oponer y va a haber personas que se van a oponer a lo que Dios te ha dicho que hagas. Pero tú, confiando en Dios y leyendo la palabra, tú haces lo que Dios te ha mandado a hacer y Dios te va a respaldar. En todo. En todo. Tú tienes que cuando Dios te dice, cuando por medio de una persona te dicen, hey, cambia, no hagas esto, no te muevas, sigue lo que vas. Usted tiene que entender que es Dios hablando por medio de esa persona. Máxime si usted es cristiano. Pero a veces no entendemos. Cuando yo entendí, el Señor me dijo, tú no te preocupes, yo pago todo, me dijo. Cuando yo lo empecé a obedecer, mire, se fue la enfermedad, empecé a engordar y hasta de más. Me empezó a dar hambre, mire, la vida me empezó a cambiar. Y la gente que estaba en oposición, ahí estaba. No, ¿para qué? No, ¿para qué? No hagas esto, no hagas esto, no hagas eso. No, pero yo sabía que el que me había sanado y el que me había puesto en orden era el Señor. Y dije, no, yo le voy a hacer caso a Él. Pase lo que pase. Y aquí estamos, mire. Hasta el día de hoy vamos a cumplir ya 4 años. Pero hay que obedecer a Dios. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Muchas veces hasta la familia va a venir y te va a decir, ¿estás loco? ¿En qué te vas a meter? Estoy loco, pero por Jesús. Por Él estoy loco. Porque si Él me mandó, Él me va a sacar adelante. Pero hay que estar seguros de que Él sea el que nos mande. Ciertamente Jehová es un Dios de amor y la palabra nos lo dice en muchas ocasiones. Fíjese, lea mucho. Juan 3:16. ¿Qué más prueba queremos nosotros? Que Dios nos ama incondicionalmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, cortito, pero bien efectivo. ¿Qué más demostración de amor queremos? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que pasa es que muchos hermanos no leen la palabra. Y si no la leen, cuando les viene la aflicción, les vienen los problemas, están vacíos por dentro. Vacíos completamente. Mire, la palabra no es para aprendérsela de memoria. La palabra es para meditarla, leerla. Y el Espíritu Santo se encarga de sacar esa palabra cuando tú tienes problemas. El Espíritu Santo te hace rema, mire, y viene la palabra y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así pasan las cosas con Dios. Mire, dejemos de confiar en el hombre. Confiemos más en Dios. Pongamos todas nuestras cargas en Él. Necesitamos trabajo en Él. Necesitamos dinero en Él. Mire, si necesita usted dinero, ¿sabe lo que sucede? Dios manda a la persona, aunque usted no la conozca, manda y le suple la necesidad. Porque así es Dios. Pero Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú le entregues tu alma completamente. Él no quiere que andes divagando en el mundo, porque tú ya eres hijo o hija de Él. Al enviar a su Hijo a morir por nosotros, para salvarnos del pecado,
Para mí, en lo personal, eso es más que suficiente. Creo que hizo un sacrificio grandísimo. ¿Usted se animaría a sacrificar un hijo por una bola de gente? No, yo no. Yo se lo digo honestamente, yo no. Yo no voy a sacrificar un hijo por alguien que ni conozco. Pero Dios lo hizo. Pero resulta que como Dios es amor, también es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que así mismo, como Dios promete bendecirnos, también promete juzgarnos. Esto nos enseña en algunas iglesias. Yo le quiero hablar claro y de frente y decirle las cosas. Y a los que me están viendo también. Si usted no se arrepiente, olvídese que Dios lo va a bendecir. No lo va a bendecir. Tenemos que arrepentirnos. Mire, no porque usted sea el mejor diezmador de una iglesia, usted ya se ganó el cielo. Olvídese de eso. Olvídese. Nosotros tenemos que entregarnos completamente a Dios. Usted puede ser el mejor ofrendador, el mejor diezmador, pero si usted no se ha arrepentido, usted se va a ir al infierno. Así de fácil. Si usted sigue viviendo la misma vida que vivía antes, olvídese. Usted nada más se está engañando. Usted está viviendo en la iglesia como un club. Cada domingo, cada miércoles. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, en todos los aspectos. No debe haber rencor, no debe haber odio, no debe haber nada dentro de nosotros. Debe haber en nosotros el amor de Dios para nuestros semejantes. En todos los aspectos. A usted le podrán hacer lo que sea, pero usted siga amando, siga respetando, siga queriendo. Si esa persona no la quiere a usted, o no la saluda, o no le habla, lo que sea, usted cada vez que se le encuentre, déle un abrazo y dígale, te amo en el amor del Señor. Así es como tenemos que actuar nosotros. Nosotros no podemos como cristianos guardar rencor a nadie, aunque nos hagan daño, aunque nos hagan mal. Mire, usted y yo tenemos un abogado que mire que todas las puede. Él gana todos los juicios. Pero no podemos estar con una persona mal, no hablarle, no saludarla porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. No, así no funciona Dios. Acuérdese cuando usted lo salvó. Nadie daba por mí ni 5 centavos. Donde quiera que llegaba, ay, ya viene aquel. Uy, nomás se emborracha y se encarama arriba de las mesas. Y le da por pelear. Ya no más falta que le dé por pedir prestado. ¿Se imagina? Así me trataban a mí. Me hacían el feo en todas partes. Porque sabían. Tenemos que cambiar. Mire, en las iglesias nos hablan de un Dios que bendice y prospera el camino de aquellos que le aman. Pero no nos dicen cómo es que le demostramos nuestro amor. Tampoco nos dicen que Dios ha prometido un juicio para cada uno de nosotros. Acuérdense de eso. Todos, el día que nos vayamos de este mundo, vamos a estar en presencia del Señor y ahí nos va a juzgar. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la mujer que te di? ¿Qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Qué hiciste con la casa que te di? ¿Te acuerdas que te dije que fueras con esa familia y por causa tuya no se salvó, sino se fue al infierno? Todo eso nos lo van a sacar, mire ahí, parejito. Vamos a ser juzgados, todos. Seremos juzgados por nuestras propias acciones. Aquí no hay con que vamos a decirle al Señor, es que mi hermano, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hijo, es que... No. Aquí la salvación es individual. Aquí tú me respondes tú mismo. Olvídate de los demás, que cada uno va a tener su propio juicio. En Romanos 2, 5 al 13 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio,
de Dios. ¿Se fija lo que dice la palabra ahí? El 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es para las personas que no perdonan, que siempre viven con rencor, con odio, con que me la hizo, pero me la paga. El 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Se fija, usted y el judío igualitos, parejitos. No hay acepción de persona aquí. Pero gloria y honra y paz, pero fíjese lo que sucede en el 10. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también al griego. El 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí no hay hijo consentido. De ninguna manera. Ahí todos coludos y todos rabones. El 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los seguidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, y serán justificados. ¿Se fija? La palabra es bien clara. Por eso es tan importante que la leamos. ¿Para qué? Para arrepentirnos y no meternos en problemas, y no seguir pecando. Pablo nos dice que seremos juzgados bajo la ley de Dios en su debido momento, porque actualmente nos encontramos bajo la gracia. Mire, nosotros, usted y yo, estamos bajo gracia. La gracia no la compramos nosotros. No tuvimos que hacer nada. Dios nos la regaló. Que nos permite redimirnos de nuestros pecados y borrarnos por medio del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Todos y cada uno de nosotros. Si hay algo entre nosotros, tenemos que llevárselo a los pies del Señor. Hablar con Él. Usted no lo tiene que andar publicando en ninguna parte ni diciéndoselo a nadie. Quizás usted tenga un mentor, una mentora que usted pueda decirle lo que le suceda y ayudarle en oración, pero no para juzgarlo ni para justiciarlo tampoco, sino para ayudarlo a salir de eso que usted trae adentro. ¿A quién usted no ha perdonado? ¿Usted le guarda rencor a alguien? Todo eso afecta. Afecta que Dios, mire, si usted está orando por algo, por alguien, o porque le sucede algo, pero usted tiene dentro de su corazón, mire, olvídese que esa oración que usted le está pidiendo a Dios vaya a surtir efecto. La oración de usted no va a llegar a la pared y de ahí se regresa. Porque hay algo dentro de usted que está deteniendo que Dios suelte la bendición sobre esa persona o esa cosa que usted está orando. Necesitamos estar limpios, completamente. No hagamos el trabajo de Dios, que Dios se encargue de esa persona. Si esa persona le dice daño, le dice el feo, le dice, ponerla, mire, sencillamente, Señor, yo la pongo en tus manos, yo la bendigo, la protejo, Señor. Tráela con lazos de amor, Señor. Cambia su corazón, Señor, pero primeramente, cambia el mío, Señor. Cambia mi forma de ser para yo poder presentarme delante de esa persona y bendecirla, en lugar de gritarle, regañarla y reclamarle. Mire, cuando usted tiene una persona que se enojó, a mí me ha pasado, a lo mejor a usted también. Hay personas que no se les puede ni hablar, pero cuando usted llega con una palabra, mire, blandita, esa persona no es de más que bajar la guardia y decir, ¿cómo le voy a hacer algo? ¿Cómo le voy a decir? Si hasta la sonrisa tiene en la cara, ¿no? Porque así debemos de ser, los cristianos debemos de ser así. Por el arrepentimiento genuino podemos evitar la condenación que vendrá en el día del juicio.
Es aquí donde se muestra lo hermoso e inmenso que es el amor de Dios, en que aún prometiendo juicio, fíjese, aún que nos prometió juicio, hay una promesa que nos garantiza que podemos evitar ser juzgados por nuestros pecados. Vamos a ser juzgados por lo demás, por lo que nos va a preguntar qué es lo que hicimos el día que Él abra los dos libros. El libro de la vida donde está apuntado su nombre y el libro de las obras. Pero por nuestros pecados no vamos a ser juzgados, porque vamos a estar limpios completamente. Porque aquí donde estamos es la oportunidad para arrepentirnos. Ya cuando estemos en la presencia de Él, olvídese. A uno usted no le va a decir, perdóname papá, porque me equivoqué. No, y ahí es demasiado tarde. Ahí viene el juicio final ya. Ahí ya mire, el abogado, el contrario, ya mire que es el diablo, ya trajo todas las pruebas ahí. Irrefutables. Ahí ya hace usted ya sentencia nomás. ¿A dónde se va? Así de tremendas son las cosas. Mire lo que debemos convertirnos del mal camino. Si somos cristianos y estamos viviendo una vida de cristinos nomás, cambiemos. Cambiemos, ya dejemos esa vida. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo cuando están vacilando y usted es bien vacilador, bien vaciladora, y se tiene que retirar de ahí porque a Dios no le agrada. Cuesta trabajo a veces las personas que nos hacen daño y no darles una trompada. O decirles algo más duro de lo que nos dijeron. Pero nosotros no fuimos llamados a hacer eso. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. Pacificadores, tenemos que ser pacíficos. Miren, nosotros somos del Fire Department, somos bomberos. Ir a apagar los fuegos, no avivarlos más. A eso nos llamó Dios. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense. Que lleváramos a cabo la palabra. Arrepentirnos y después, mire, nos sentamos en una silla bien tranquilos ahí. Relajados. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento está limpio de cualquier pecado, de cualquier odio, de cualquier rencor, de cualquier cosa que haya habido en nosotros. Bien a gusto, hasta se siente bien. Se puede estar cayendo el mundo y las cosas bien, las cosas mal, pero usted está confiando en el que todo lo puede. Así de fácil, fíjese. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Fíjese lo que predicaba Juan el Bautista, predicándole a la gente que debía arrepentirse de sus pecados. Él no andaba sobándole la espalda, ni palmeando, ni diciéndole, no te preocupes, hermano, sigue la vida que sigues, de todas maneras Dios te va a perdonar. No, ahí le dijo, arrepiéntense. Así predicaba él. Arrepiéntanse de sus pecados. Nosotros debemos hacer lo mismo, predicarles que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Podemos decir, engañarnos nosotros mismos y decir, yo ya soy salvo, me voy a ir con el Señor, pero si tenemos una vida de desorden, cuidadito, porque con Dios no se juega. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiarnos de nuestros pecados, sino también darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Y mire, créame lo que una buena vida, como le dije anteriormente, se puede estar cayendo el mundo de problemas, pero usted es feliz y feliz. Muchas personas quieren los beneficios de Jesús, pero no quieren arrepentirse, no quieren pagar el precio. Mucha gente de esa forma quiere tomar la iglesia, de que nada más beneficios, pero no quieren pagar el precio. Y fíjese que el precio no es monetario, el precio es entregarse completamente a Jesús, es hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, es leer su palabra, estar en comunión con Él. Sucede un problema, vaya primero a la presencia de Dios y Dios se va a encargar de poner a alguna persona que vaya y le solucione ese problema. Aunque usted no haya dicho nada. Sí les conté una vez que yo creo que sí se los conté que con la cuestión del pan.
de uno de mis mentores que estaba ahí. Yo no sé por qué, pero me entró una necesidad de llevarle pan al mentor este. Y cuando llegué, lo recibió con aquellas ganas. Yo no cuestioné, no pregunté nada. Hasta después supe que dijo, fíjese, que yo no tenía dinero ni para comprar el pan. Pero usted se apareció en la puerta ahí con 2 bolsonas de pan. ¿Se fija cómo funciona Dios? De esa manera. ¿Y qué nos pide Él? Él no nos pide dinero. Él nos pide nuestro corazón. Él nos pide nuestra alma. Él nos pide nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo. Que todo lo que tengamos dependa de Él. Todo. Eso es lo que nos pide Él. Para empezar a bendecirnos, a bendecirnos. Mire, el cielo está lleno de bendiciones. Está lleno. Nosotros somos los que ponemos una puerta, un escudo, para que no caigan las bendiciones. ¿Y cómo ponemos ese escudo? No portándonos bien, no arrepintiéndonos, no haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mire, la iglesia está vacía. ¿Dónde están los demás? Vaya al parque que está ahí, en la Mío y la Pepper. No hay donde poner un alma. Pero les invita a uno a la iglesia y dice, ay, ¿no tienen aire acondicionado? Ay, allá sí tienen aire acondicionado. Mire, parquean los carros a 2, 3 cuadras de distancia y de allá vienen caminando con todos los chamaquitos, con las llenerotas, ahí vienen. Pero a la iglesia no vienen porque no hay aire acondicionado. Y ahí ni árboles hay. Tiene que llevar hasta su propia sombrilla ahí asoleándose, pateando una pelotita. 22 cristianos, 22 hombres por fe. Atrás de una pelota y sudando, dale. Está el mundo al revés, ¿verdad? Pero usted que está aquí, mire, usted va a ser bendecido, créamelo. La Biblia dice que no somos salvos por obras, sino por gracia. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo entendemos, ¿verdad? Que por más que usted haga cosas, usted no va a ser salvo. Porque Dios quiere su alma, su corazón. Quiere Él estar dentro de su vida. Quiere que saque a ese que era el príncipe de las tinieblas ahí sentado en su trono, lo haga a un lado y lo siente a Él, para que Él gobierne nuestra vida desde los pies hasta el último pelo de cabeza. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si alguien le da un regalo, usted respondería, qué amable, ¿cuánto le debo? Cuando a usted le dan un regalo, usted pregunta, ¿usted dice gracias o cuánto le debo? Usted dice gracias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que darle a Dios? Gracias, por la gracia. Pero fíjese, ahí me va. Por supuesto que esa no es la respuesta correcta. La respuesta sería gracias. Muchos cristianos, después de haber recibido el regalo de salvación, sienten que deben hacer algo que les acerque a Dios. Fíjense que hay muchos. ¿Qué hago? ¿Qué quiero? No, y se meten la mano a la bolsa y mire, y ahí es donde empiezan a aflojar y que sobrecitos de tanto, sobrecitos de esto, bendecir a fulano. Ellos piensan que entre más dinero den, más van a ser salvos y van a ser más santos. No. Yo no digo que no ofrende, que no diezme, no, está bien, pero discierna a quién le va a dar y cómo le va a dar. Así funcionan las cosas. Y usted, ¿por cómo lo sabe? Porque yo lo hice, porque nadie me enseñó. Pero usted con dinero no va a comprar ninguna oración. Y si usted da $1,000, $2,000, ni piense que Dios le va a dar 4,000. Olvídese de eso. Si usted vive en una vida de desorden, a lo contrario, le va a seguir quitando más. Porque va a haber otro más sinvergüenza que le va a venir a pedir más todavía. No. Con dinero no se compra a Dios. Olvídese de eso. Muchos cristianos, después de haber recibido el regalo de la salvación, sienten que deben hacer algo que los acerque a Dios. Debido a que nuestra fe y salvación son regalos. Debemos de responder con gratitud.
Fíjese, ¿cómo tenemos que responder nosotros cuando Dios nos da todo eso? Con gratitud y alabanza y obediencia. Eso es lo que tenemos que responder a Dios. El apóstol Santiago dice que nuestra fe debe ir acompañada de buenas obras. Santiago 2:8 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Entendemos ese versículo, verdad? Que la fe y las obras van juntas. Eso significa que aquel que dice tener fe en algo y no le pone en práctica, entonces no tiene fe. Entonces, si tú me dices que tienes fe en Dios, tus acciones lo deben de demostrar que tienes fe en Él. Por eso Jesús nos pide que demos frutos de arrepentimiento. Así es como demostramos que queremos a Dios, que tenemos fe en Él. Arrepentirnos. Mateo 3:8-10 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Usted entiende esa palabra? Tenemos que dar fruto, porque mire, podemos ser cortados. Así como se espera que un árbol dé buen fruto, también se espera que el pueblo de Dios produzca buenas acciones. Estos frutos son todos aquellas obras como cumplir los mandamientos. Obras que debemos hacer para ser galardonados en el momento de ser juzgados, en lugar de ser condenados. Y fíjese que hay 2 mandamientos nomás, más adelante los vamos a ver. Ya no son los 10 mandamientos. Si usted cumple con esos 2 mandamientos, usted facilito va a cumplir con los otros 8. La única manera de demostrarle a Dios que lo amamos es practicando lo que está en su palabra. Todas las promesas que están ahí las puedes arrebatar, pero ten en cuenta que Dios no solo promete bendecirte, Dios también promete juzgarte. Si lo desobedeces al mismo tiempo prometiéndote que puedes evitar ese juicio. ¿Cómo? Arrepintiéndose y haciendo lo que Él te ha mandado hacer. Así de fácil. Hay una advertencia para el que peca deliberadamente. En Hebreos 10:26-31, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Este versículo es para aquellos que reciben la bendición de Dios de ser salvos, se bautizan y todo, y se alejan de la iglesia, completamente de Dios. ¿Sabe lo que sucede con esas personas? Están pisoteando la sangre que Dios derramó. Se recuerda cuando Él fue crucificado y cómo fue María, la mamá, a recoger la sangre de Jesús en trapos y limpiaba, donde Él iba tirando, limpiaba y limpiaba. ¿Por qué? Porque esa sangre vale mucho. Y muchos se han retirado y han dejado de venir a la iglesia. Mire, deje usted dejar de venir a la iglesia. Han renegado de Dios. Han pisoteado la sangre que los salvó. Que Dios tenga misericordia para ellos. Y si usted sabe de alguien, siga orando por esas personas para que vuelvan al camino de Dios y se arrepientan verdaderamente. Porque si no, les espera un juicio. El día que ellos partan con el Señor, téngalo por seguro que no se van a ir al cielo. Se van a ir derechito al chimbolero, al infierno. Así que hay que seguir orando. Cuanto mayor castigo pensáis que
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos seguir jugando a ser cristianos, hermano. No podemos seguir jugando. Si andamos chuecos, enderecémonos. Enderecémonos. No juguemos con Dios, ni le demos a Dios el 50, el 60, el 70. A Dios le tenemos que dar el 100%. Ya no nos engañemos más. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, algún día, tarde que temprano, lo va a cosechar. Y lo más triste es que va a ser demasiado tarde, si no se arrepiente. El poder de Dios es imponente y su castigo es terrible. Estas palabras nos dan una muestra de lo que es la santidad de Dios. Es que a veces nosotros, hermanos, no entendemos que Dios es santo, es puro. Nosotros creemos que podemos, nomás con decir, Dios es bueno, y si algo sucede, Dios no está castigando. No, nosotros mismos nos castigamos, nosotros mismos nos ponemos las trabas, nosotros mismos nos ponemos el tropezadero para seguir tropezando. Dios es santo, Dios es poderoso. No podemos seguir jugando con Él. Él es soberano, su poder es inagotable y Él hará lo que Él promete. Este juicio es para los que han rechazado la misericordia de Dios. Cuidadito. Mire, si ya estamos aquí, sigamos adelante. Yo un día tuve que tomar una decisión y decir, bueno, o me voy para el mundo o me quedo aquí. Pero 50 y 50, con Dios no se puede. No se puede. Tenemos que ir completamente, pase lo que pase. Cuando recién empecé este ministerio, créanme, lo que estando parado aquí, me temblaban las piernas. Por eso conseguí un púlpito que no fuera transparente, porque mire, me hacían así las piernas. Decía mi suegra que estaba a punto de caerme. Claro que sí. Si no es nada fácil. Pero yo dije, Señor, si tú me pusiste, tú me sostienes. Y poco a poco el Señor ha ido trabajando. Si tú estás indeciso en lo que Dios te ha mandado a hacer para que tu vida prospere, ya pierde el miedo, pierde el temor, aviéntate. Errores nos vamos a cometer. Pero lo bueno es que podemos reivindicarnos y seguir adelante y seguir aprendiendo. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. Pero poco a poco Dios, el Señor nos va a ir enseñando cosas mejores para ir caminando, para ir caminando. Mire, tenemos el mejor que es Dios, a un lado de nosotros. Pero usted necesita invitarlo a su corazón. Necesita sacar todas las cosas que trae. Necesita arrepentirse. Completamente, 100%. Usted no puede ya seguir jugando a la iglesia. Usted no puede seguir jugando al cristiano. Usted no puede tomar a la iglesia como un club donde usted venga nomás cada domingo. Y llega a su casa y en lugar de darle gracias a Dios o algo, la Biblia está toda empolvada todo el tiempo. Dura cerrada toda la semana. No, ya dejemos de hacer eso. Despertemos, hermano. Todos los días debemos de arrepentirnos porque todos los días pecamos. Pecar es transgredir la ley de Dios. Cada vez que rompemos un mandamiento, por muy pequeño que sea, eso es transgresión y pecado. En mi oración todos los días, antes de empezar a pedirle y a empezar a pedir por los demás, lo que yo hago es, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, perdóname si te ofendí de palabra, de pecado, de pensamiento. Perdóname, Señor, si ofendí con mis palabras a alguien. Perdóname, Señor, por esto. Mire, debemos de pedir perdón todos los días. Y usted dirá, no, es que yo no ofendo a nadie. Mire, por sí o por no, usted pida perdón por algo que haya quedado por ahí. Es tan importante eso, ponernos a cuentas con Él todos los días. Y después que usted ya termine de pedir perdón,
mire, usted empieza a cantarle, a alabarle, y ya después usted le enseña toda la lista que usted trae. Y verá que las cosas van a resultar. Dios en su palabra nos hace una advertencia de no pecar deliberadamente. Esto es sabiendo la verdad sobre lo bueno y lo malo. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Usted y yo ya debemos de conocer lo que es bueno y lo que es malo. Si usted ya tiene más de un año en los caminos del Señor, usted debe de saber. Usted no vaya como que dicen todo el tiempo. Todo el tiempo les pregunto, ay, es que el diablo me tocó. No, ¿qué diablo te tocó? Lo que pasa es que tú eres clavadista. A ti te gusta lo que estabas haciendo. No podemos seguir echándole la culpa al diablo. Si el diablo hace años, más de 2000 años, el Señor lo puso debajo del estrado de nuestros pies. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acuérdense de esa palabra. Usted ya no le sigue echando más cosas al diablo. Iba a decir, pobrecito diablo, no, ¿para qué? ¿No? Pero no le eche la culpa al diablo. Yo entendí desde muy, que tenía unos 3 años, yo creo, convertido, pero yo entendí que eso es una cosa tan fuera de orden, decir, echarle la culpa al diablo de todo lo que lo que todo nos pasa. No, ¿quién es más grande, Dios o el diablo? ¿Y a quién tiene usted adentro? ¿A Dios o al diablo? Porque si el diablo lo vence, quiere decir que usted todavía tiene al diablo metido ahí sentadito en la silla grandota esa. Usted debe de decir, porque es más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. Así es como debemos de hablar nosotros. Ya dejar de tanta cosa, echarle al diablo. Mire, el diablo cada vez que usted le echa la culpa, el diablo dice, ya ves, le dice a Dios, ya ves, mira, lo traigo bien envueltito aquí. Pero no, usted le vienen los problemas, usted cancele, como dice mi esposa, cancele en el nombre de Jesús. Se la pasa cancelando todo. Ya me dan ganas de darle todos los biles de la casa, para ver si los cancela también. En estos versículos podemos ver claramente lo que Dios nos está diciendo respecto al pecado. Fíjense. Cada vez que pecamos estamos pisoteando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por todos nosotros. Dice que eso es abominación para Él. Y al final dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Por eso es tan importante. Fíjese, si usted sabe que dijo una mala palabra, que ofendió a alguien, que algo pasó, es tan importante que usted pida perdón. Porque mire lo que dice. Usted está pisoteando el sacrificio que hizo Dios por usted. Usted no lo está tomando en cuenta. Mire, inclusive, cuando usted va a corregir a su hijo, a su niño, a su nieto, usted tiene que tener cuidado qué es lo que le dice y en qué forma lo corrige. Porque el niño ese es hijo de Dios. Tan como usted es hija también. Usted tiene que tener cuidado. Usted lo tiene que corregir con la palabra. Y si necesita pao, mire, ahí en el pamper nomás 1, 2, 3. Pero no golpearlo, no jalonearlo de los brazos, no nada. Acuérdese que ese niño chiquitito es hijo de Dios. Así como lo es usted. Hasta para eso tenemos que tener cuidado, fíjese. Cuidado con lo que les decimos. Mire, cuidado con que usted le diga, no sirves para nada. Te pareces a tu papá. Vas a ser igual que él. Mire, usted ya lo está amarrando. Usted ya le está diciendo lo que va a hacer. Mejor voltee las cosas y dígale, aunque lo ve enojado, pataleando y chillando, usted diga, tú vas a ser un gran hombre de Dios. Tú vas a estudiar. Tú vas a ser abogado. Tú vas a ser un licenciado, tú vas a ser un ingeniero. Mire, profetícele palabras. Es más, vas a ser un orador porque gritas mucho. Un predicador, mire, que salgan palabras de bendición. No lo amarre con malas palabras. Dios promete un castigo para aquel que pisotea a su hijo. Pisoteando significa, según este versículo, es seguir pecando deliberadamente y no arrepentirse. Al cabo que nadie se dio cuenta de lo que hice esto, no hay problema. Sí, pero acuérdese que a usted le están apuntando todo ya.
Por eso, si usted tiene el discernimiento y se equivocó y pecó, pida perdón inmediatamente, antes de que pase un día, pasen 2 días. Arrepentimiento para evitar el juicio. Para eso tenemos que arrepentirnos. En Efesios 3:14 al 20 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe cuál es el más grande poder que actúa en nosotros? Es habernos arrepentido. Si nos arrepentimos, mire, Dios ya lo sabe. Y Dios empieza a soltar bendición tras bendición. Dios promete enseñarnos la manera para ser recompensados con sus galardones el día del juicio. Y es el amor, que es lo más importante como hijos de Dios. Debemos de ser instruidos en Él por aquel que nos amó. ¿Cómo vamos a ser instruidos por aquel que nos amó? Leyendo la palabra y teniendo comunión con Él. Así es como vamos a ser instruidos. ¿Usted para qué necesita físicamente a alguien? Claro, si usted va a un estudio bíblico y todo, claro, lo necesitamos. Porque en la comunión es donde suceden las cosas. Pero cuando usted está sola o solo, mire, la mejor instrucción es leer la palabra. Usted está triste, lea la palabra con más ganas. Usted está contento, lea la palabra. Usted está feliz, lea la palabra. Usted tiene problemas, lea la palabra. Todo. Usted vaya, cualquier problema que tenga, antes de ir a cualquier parte, vaya a la palabra. Vaya a la palabra y verá que usted va a tener solución a todo. Es necesario ser instruidos por Dios en el amor para poder comprenderlo y practicarlo. Él es tan hermoso que nos revela cuál es la única manera de comprender su inmenso e incondicional infinito amor. Al final dice, según el poder que actúa en nosotros. Esas palabras lo dice al final, en el verso 20 de Efesios 3. Según el poder que actúa en nosotros, esto significa que la única manera de que esto pueda suceder es reconociendo que Jesús es el Señor, muriendo nuestra voluntad carnal y pecaminosa, para que sea su poder actuando en nosotros. Ahí es donde comprendemos el amor de Dios que excede todo conocimiento. Y finalmente, entendemos lo que significa amar al prójimo. Esta parte nos deja claro que en la forma que trates a tu prójimo es un reflejo del amor por ti mismo. ¿Te fijas? ¿Cómo tratamos a las personas? Así como nosotros tratamos a las personas, así estamos nosotros igual también. Estamos bien mal. Si yo trato a una persona con rencor, con odio, con todo eso, o le grito, es que yo soy igualito. Yo tengo todo eso. Lo que yo veo de la persona, también yo lo tengo. Como tratemos a las personas, así estamos nosotros. Porque si no te amas a ti primero, no puedes amar al prójimo. Por eso la Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es necesario que te ames a ti mismo como a tu prójimo. Y miren lo que dice la palabra en Mateo 22, 37, 38. Estos son los 2 mandamientos. Hay 10 mandamientos, pero si nosotros cumplimos estos 2, miren, los otros vienen cayendo solitos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primer mandamiento. Necesitamos amar a Dios
Debemos de amar a Dios. Y mira el 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si usted no ama a su prójimo, usted no se ama tampoco. Así de sencillo. Usted no puede ver a una persona, pues es que porque usted está bien mal. Mire que es gran trabajo ser cristiano. Fíjense que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero a veces nosotros no damos los frutos que Dios dio cuando Él anduvo aquí. Creemos en Dios, tenemos a Dios, decimos que Dios es nuestro Salvador y todo, pero no queremos hacer lo que Él hacía. No queremos comportarnos como Él se comportaba. Queremos seguir seleccionando a la gente por lo que es, por lo que hace y cómo actúa. Y estamos equivocados, porque cada cabeza es un mundo. A todos Dios nos hizo diferentes, con diferente cerebro, diferente pensamiento. A todos les dio, a uno les dio 50, 60, 70, 90 y a otros les dio el 100% de entender a las personas por qué están pasando. Pero nosotros nos encerramos y decimos, no, porque me la hizo. O muchos dicen, la perdono, lo perdono, pero no olvido. Olvídese de eso. Si no olvida y no perdona, usted no está actuando como Dios. Usted está 50 y 50, está con el diablo y está con Dios. ¿Y qué dice la palabra? Ni frío ni caliente, dice. Porque si no te vomitaré de mi boca, dice. Fíjese. O sea, o somos transparentes o no somos. Así de fácil. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Si esas personas a usted no la saludan, no la ven, no la que sea, usted mire como una hija, un hijo de Dios, va y presente y se le diga que Dios te bendiga. ¿Saben lo que usted hace con esas personas? Las desarma. Si algo le querían decir, si algo le querían reclamar, esas personas ya no van a reclamarle nada, y no por el poder de usted, sino por sus palabras que le dijo. Porque Dios está apoyando. Cuando usted bendice, Dios apoya esa bendición. El que te bendice, bendeciré. Y el que te maldice, maldiciré, dice la palabra. Por eso necesitamos leer la palabra. Necesitamos, hermano. Necesitamos. Mire, la gente de afuera necesita de Dios. Pero necesita que nosotros vayamos con palabras de aliento, con palabras de levantarles el ánimo. No de bajarles el ánimo, ni siquiera, ok, pues sí, de todas maneras Dios te ama. No te preocupes cuando puedas. No, hay que hablarles como hablaba Juan el Bautista, hablarles derecho de frente. Mire, hubo dos personas que a veces llegaban a la casa y tuve que decirles la pura verdad y tener que hablarles y decirles, o cambias, o mejor, ya ni me hables. ¿En serio? Así les tuve que decir. Así les tuve que hablar las cosas como son. Aquí vienen dos personas que yo también les tuve que decir, o cambias, o te vas a ir al infierno. Si tu vida no cambia, con tu familia, con tus hijos, todo, cuídate. Porque el día que caigas en juicio de Dios, nadie, ni el mejor predicador te va a poder sacar del juicio de Dios. Porque Dios ya te dio sentencia. Así a veces hay que hablarle a la gente. Pero para usted poderle hablar a esa gente, usted tiene que estar bien arrepentido y bien limpio. Y conocer de la palabra. Y cuidadito con que usted vaya a hablar de esa manera y usted está más mal que lo que le va a decir. Porque ahí, mire, le va a salir el demonio acá y le va a decir, ¿y tú qué? Si tú eres igual. Cuidado. Hay que, mire, por ser cristiano no es fácil. No es fácil porque nosotros lo ponemos difícil. Nosotros nos hacemos la guerra a nosotros mismos. Porque si sabemos, la palabra de Dios dice, y yo siempre digo esto, Señor, tú cuida de mi casa y yo cuido de la tuya. Yo todo le doy al Señor. Ahí te encargas.
Ahí tú sabes lo que harás. Yo me voy a preocupar porque tu casa esté... Y los que tú me has confiado, enseñarles lo que tú me das. Pero ahí en fuera, nosotros no hacemos nada por nosotros, nada. Por nuestras propias fuerzas no vamos a hacer nada. Y para que podamos tener a Dios de nuestra parte, lo primero es arrepentirnos. Es lo primero que tenemos que hacer. Si amamos a Dios y a nuestro prójimo, podemos cumplir todos los mandamientos. ¿Se fija qué fácil? Usted dice, ¿es difícil? Si te la hacen, es difícil. Pues sí, pero ¿a qué nos ha llamado Dios? ¿A perdonar? Ni modo. Ya estamos aquí. ¿A dónde vamos? ¿Ya nos convertimos? ¿Ya probamos las mieles? ¿Probamos las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros? ¿Te quieres regresar al mundo? ¿Quieres seguir viviendo en el mundo? Yo no. Yo no. Ahora vivo feliz. Cuando vivía en el mundo, decían, vivo feliz porque tengo trabajo, tengo dinero, estreno carro, tengo esto, tengo lo otro. Era una felicidad de pantalla nomás. Es todo. Pero en realidad, por dentro estaba uno muriéndose. En vez de preocuparnos acerca de todo lo que no debemos hacer, debemos concentrarnos en todo lo que sí podemos hacer para mostrar nuestro amor a Dios y a los demás. Entonces el secreto para amar a Dios es comenzar por comprender su amor y amarte a ti mismo como a los demás. Esto nos llevará a que demostremos amor por medio de nuestras obras, las cuales serán recompensadas. Pero se fija que aquí van dos cosas, va la fe y las obras. Si usted tiene obras pero no tiene fe, olvídese. Olvídese, no resulta. La fe y las obras deben de ir juntas. Arrepentimiento que agrada a Dios. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que aquí dice que no nos tenemos que conformar con el solo hecho de haber sido salvos. Dios tiene muchas cosas más para nosotros, para seguir escalando, para seguir buscando, para seguir pidiendo. Mire, conforme usted vaya caminando, Dios le va a ir dando. Dios no tiene límites, y mucho menos para sus hijos. Todo lo que usted pida, Dios le puede dar. Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Él quiere que seamos personas transformadas, con la mente renovada y que vivamos para honrarlo y obedecerlo. Fíjese, el único pago que quiere Dios de nosotros, honrarlo y obedecerlo. Fíjese, usted no tiene que meter la mano a la bolsa, usted no tiene que ir al banco a extenderle un cheque ni nada. No, hónreme y obedézcanme, dice Dios. Es todo. Y en la palabra de Dios dice, obediencia quiero, no sacrificio. Usted ni siquiera se tiene que sacrificar por nada. Obedecerlo nada más. En Romanos nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto significa presentar nuestro cuerpo muriendo en nuestra voluntad carnal, viviendo en santidad, apartado del pecado, porque eso agrada a Dios. Si usted todavía tiene cosas que todavía le gusta andar, usted va a las fiestas y todo por debajo de la mesa, usted empieza a mover el piececito, cuando empiezan a tocar la charanga, y luego sale Vicente Fernández, y usted, ay, una de amor y en contra de ellos. Cuidadito. Luego dice que no nos conformemos a este siglo, que es mejor tener una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es necesario esa transformación para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Resulta que la palabra arrepentimiento en el caso del hombre viene del hebreo teshuva, que significa cambio de mentalidad. Fíjese, eso significa en hebreo, cambio de mentalidad. Antes usted fumaba, ya no fume. Antes tomaba, ya no tome. Antes hablaba malas palabras, ya no lo haga. Antes le gustaba contar chistes colorados, ya no lo haga.
O sea, es un cambio de mentalidad. Es darle vuelta, cambiar el chip, quitarle como los teléfonos, hacerle ¡zas! Y ponerle otro nuevo. Así de fácil. Por eso decía que renovemos nuestro entendimiento y así tener un cambio de mentalidad en nuestra forma de pensar, que es el verdadero culto a Dios. El apóstol Pablo en Corintios dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Fíjese, ¿usted lo sabía eso? Que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Usted ya no le tiene que estar echando cochinada y media. Ya no. Y no solo lo físico, sino lo espiritual también. En todo eso. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, fíjese, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros fuimos comprados por Dios, le pertenecemos a Él. Yo a veces pienso y digo, no, yo creo que no fuimos comprados, fuimos recomprados. Porque Dios nos hizo. Pero nosotros, por causa del pecado de Adán y Eva, anduvimos divagando en el mundo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos recompró. Fíjese lo que hizo. Muchos dicen que tienen el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Yo lo voy a abortar, dice, porque es mi cuerpo. Se equivocan. Aunque piensen que eso es libertad, no son más que esclavos de sus propios deseos. Fíjese. Yo no estoy en contra de las cirugías que se hagan. Si son cirugías para salvar la vida, está bien. Pero que me pongo esto, me pongo lo otro, me estiro acá, me estiro allá, me estiro acá. Ya el ombligo lo traen acá a este lado. Y para allá, y para acá, y para allá, y para acá, por todos lados. Digo, ¿saben que yo vivía traumado a veces? Porque la mayoría de mis hermanos son altos y pelo güero y todo. Y en mis hermanas. Y yo era el único prieto y chaparro. Y decía yo, ¿por qué pasó aquí? Seré hijo de mi papá, decía yo. Y por bendiciones que, ahora que murió mi mamá, vino una tía y me dijo, ay, dice, eres igualito a Rafael, dice, a tu papá. Dije, entonces sí, dije yo. Pero hay personas que no les gusta cómo están, cómo se sienten, que me miro mal, que me miro esto. Mire, Dios nos hizo a cada uno porque tenía un propósito en nosotros. Si nos hizo chaparritos, bueno, pues yo le pido a Dios una esposa chaparrita también, pues no que le pido una grandota, para que me pegue, no. Mire, usted va a ver el trancazo aquí, no vaya a pensar que la hermana Alicia me pegó. Me resbalé y me caí. Y fíjese que yo viví traumado así. Y decía yo, no, el pelo me salía lacio. Y antes se usaba largo hasta acá. Y prieto. Y yo añoraba tener barba y tener bigote y todo. Nada, decía yo. No, dice, pues yo. Y todos me hacían burla, me decían, no, es que tú fuiste el primero, dice, echando a perder se aprende. Así me decían. Y viví así con esa situación. 42 años, que fue cuando me convertí, o 45, ¿verdad? Que fue cuando, de ahí para adelante, mire, yo contento. A mí no me importaba. Dije, si Dios me hizo así es por algo. Por algo ha de ser. Si así no me aguantaba, imagínese, si me hubiera hecho un galán, peor. No me hubiera casado con esta mujer. Así que, no cambiemos. Seamos como Dios. Mire, conformémonos con lo que Dios nos dio. Si a veces sale uno, yo cuando Sandra me dice, estás gordito. No, le digo, son puras batallas de la vida, le digo. Porque salen llantas a los lados a uno. Son puros trofeos de la vida, le digo. Leímos 1 Corintios, ¿verdad? Ok. Muchos dicen que tienen derecho de hacer con su cuerpo lo que quieran. Cuando nos convertimos en cristianos, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestro cuerpo. El hecho de que Dios nos compró por precio
es una referencia a un esclavo comprado en una subasta. Fíjense, así nos compró en una subasta. El diablo, tu vida a cambio de toda esta gente. ¿Y qué hizo Dios? Puso a su Hijo. Dio su vida para que usted y yo estuviéramos aquí. La muerte de Cristo nos liberó del pecado, pero también nos obligó a servirle. Y fíjense que no debería haber puesto la palabra obligó, obliga, pero la palabra sí cabe, obliga. Él nos salvó y nos obliga. Es algo como agradecimiento de servirle el resto de nuestra vida. Yo no sé si usted lo habrá hecho, pero yo una vez lo hice. Yo no aguantaba la presión y quería irme de la iglesia, pero yo un día le dije, Señor, si tú me quitas y me cambias de todo esto, yo te prometo que el resto que me des tú de vida, yo te voy a servir. ¿Y sabe qué resultó? Porque a Dios es la forma en que le tenemos que hablar. Cámbiame, Señor. ¿Cuánta gente no se ha salvado de ir a prisión, de ir a la muerte en una prisión porque se vence, baja la guardia y dice, Señor, si me sacas de aquí, te sirvo el resto de mi vida? Mire, si Dios vino, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, no a matar lo que no quería, lo que no lo querían a Él. Entonces, si Él vino a salvar, entonces Él está dispuesto, aún viéndote en las peores condiciones que vivas, a levantarte de ahí donde estás. ¿Por qué tanto drogadicto, tanto narcotraficante dan unos testimonios tremendos? Por lo mismo, porque Dios los salvó. Entonces, mire, debido a que su cuerpo le pertenece a Dios, usted no debe violar las normas de vida que Él ha establecido. Fíjese, usted si renta casa o renta un apartamento, cuando usted renta el apartamento, ¿usted hace lo que le da la gana ahí adentro y afuera? Usted no hace nada de eso. Usted tiene que pedir permiso hasta para poner un arbolito. Usted tiene que pedir permiso para cambiar el color del cuarto. Usted tiene que pedir permiso si va a pintar la puerta de enfrente. Todo. Usted tiene que poner la basura donde el dueño le dijo que la pusiera. Usted va a tener que tener días para ir a ocupar la lavadora ahí porque mucha gente la está ocupando. ¿Verdad que usted sigue las reglas? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo seguir las reglas que la palabra nos dice? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos al jefe ahí a un lado con el machete dando ahí. Ey, ¿por qué lo hiciste? Ey, no debe de hacer eso. Pon esto aquí, pon esto allá, pon esto acá, pon esto allá. No, Él nos deja por el bendito libre albedrío hacer lo que nos dé la gana. Pero hay una consecuencia, que si nosotros hacemos lo que nos dé la gana, nosotros vamos a pagar las consecuencias también de lo que hagamos. Así de fácil, fíjese. El arrepentimiento es importante y necesario porque es el primer paso para el proceso de la salvación. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un cambio de vida en una persona. Así de sencillo. Y mire, si usted lee la palabra, usted puede hablar con una persona y el modo de que ella habla, usted se da cuenta si esa persona verdaderamente se ha arrepentido y es salva. Con solo oírla hablar. ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Qué contestan? Todo eso. Y muchas veces dicen, oye, ¿cómo sabía usted esto? El mismo Espíritu Santo le revela lo que hay dentro de esa persona, sin necesidad de que esa persona, mire, esa persona quizás le diga lo que le conviene y lo que va y lo que ella quiere. Pero el Espíritu Santo es el que sabe cómo hacer las cosas. Así que este es el mensaje. Con esto terminamos. Yo espero que le haya servido como me sirvió a mí, porque yo todos los días aprendo. Cuando yo estoy haciendo esto y buscando los versículos y esto y lo otro, a veces pongo unos, a veces quito otros. Mire, hay tanta cosa aquí en la Biblia, que 8 hojas no serían suficientes, serían más y más. Cuando usted se pone a hacer algo, mire, usted váyase a la concordancia nomás. Usted piensa el tema,
qué es, y váyase a la concordancia. Y empiece a orarle al Señor. Y a decirle que si ese tema es el que tiene que dar, que le dé paz en su corazón. Cuando usted empieza a sentir, lo está escribiendo y empieza a sentir paz, ese es el mensaje que Dios quiere que dé. Así de sencillo. Entonces usted, mire, muévase y a buscar versículos. Y que algo que le quede, algo que le quede. Mire, cuando usted lee la Biblia, todo el tiempo la está en completa comunicación, una palabra que usted lea, usted inmediatamente dice, esto dice en este versículo, y usted va y lo busca, y ahí está. Una palabra, no tiene que aprenderse todo el versículo, una palabra nomás. Y ya empieza, poco a poquito. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque necesitan ustedes también predicar. Necesitan levantarse, porque el trabajo es para todos, no nomás para unos. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar, y después de que terminemos la oración, vamos a tener Santa Cena rapidito. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros, Padre, a poder buscar tu presencia, Señor, y arrepentirnos de cosas, Padre, que aún quedan dentro de nosotros. Cosas, Padre, que quizás el mundo no las sepa, Señor. Quizás las personas no las sepan, pero que tú sí las sabes, Señor. Y muchas de las veces, Señor, eso es lo que está deteniendo la bendición de cada uno de nosotros. Eso es muchas de las veces lo que nos causa temor, nos causa miedo, nos causa algo, Señor, para poder predicar tu palabra, para poder hablarles a las demás personas, Señor. Ese temor, Padre, que es pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder soltar en la intimidad contigo, en la oración, en la búsqueda de tu presencia, Señor, en leyendo tu palabra, Señor, sacar todo lo que tengamos dentro de nosotros, Señor, para que tú puedas llenar este cuerpo, llenar este alma, llenar esta mente, Señor, de cosas maravillosas para poder ayudar a las personas necesitadas que están en el mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Padre, bendigo a cada una de las familias aquí presentes, a los que nos están escuchando, Padre, a los que nos están viendo por las redes sociales, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa. Y, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos que verdaderamente, Señor, hay un arrepentimiento en cada uno de nosotros, para que tú puedas llenar con palabras buenas, palabras de bendición que podamos expresar para cada una de las personas, Señor, que necesiten, Señor. Padre, si hay alguien aquí en la iglesia, Padre, que necesite, Padre, de arrepentimiento, Señor, redargúyele, Señor. Redargúyele, Señor. Entra a su corazón, Padre. Limpia ese corazón, sana ese corazón de toda dolencia, de toda cosa negativa que haya recibido, Padre. Libéralo, Padre. Pon un corazón de carne y quita ese corazón de piedra, Señor. Que sea como tú, Señor. Libéralo, Señor. Que pueda perdonar a su hijo, que pueda perdonar a su prójimo, que pueda perdonar a su familia, Señor, a su papá, a su mamá, alguien que le haya hecho daño, Señor. Que ya no exista más ese rencor dentro de esta persona, Señor. Límpiala, Señor. Límpialo, Padre. Dale una nueva vida, Padre. Dale un nuevo pensamiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y asimismo, Padre, oramos por todos los que vinieron a esta santa reunión, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.